porque más temprano recuerdan que le hablé sobre este reportaje salido en Semana de una investigación, de revista Semana, salida de una investigación realizada por un grupo de militares, donde se habla del Clan de Golfo, donde se mencionan a bandas de Panamá como lo son Bagdad, Calor Calor, donde se menciona el Tren de Aragua, y todo esto tienen algo en común, y es el paso de migrantes por nuestro país y que algunos se están beneficiando de ellos. Incluso algunos hablan de una herencia de Otoniel, que son los que podrían estar teniendo estos tentáculos. Voy a conversar a continuación con Gustavo Niño. Él fue viceministro de Defensa en Colombia en el año 2022 y también alcalde de Santa Fe en el 2016-2020. Un gusto tenerlo acá. Bienvenido a Panamá, señor Gustavo, para hablar sobre este importante tema, porque usted también ha seguido muy de cerca todas las operaciones, o más o menos también el trabajo criminal que viene realizando el Tren de Aragua. Bienvenido, buenos días y gracias por estar con nosotros en este informativo. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación y es importante analizar esta situación, lo que sucede con nuestros migrantes, lo que sucede con el crimen organizado, con los grupos armados organizados en Colombia, cómo vienen creciendo y cómo debemos contrarrestarlo también en una ayuda y en una cooperación internacional entre Panamá y Colombia, especialmente por el tapón del Darién. Porque Gustavo, el Clan del Golfo está multiplicando sus finanzas o su fortuna con esto del tráfico de migrantes que llegan a Colombia para pasar por Panamá. Cierto. Lo primero que hay que decir es que el crimen organizado en Colombia ha seguido aumentando y se ha fortalecido en este gobierno. ¿Sí? No podemos desconocer que en otros gobiernos estuviera totalmente debilitado, pero ha avanzado mucho más en este gobierno y no lo dice una opinión, digamos, mía, sino estudios de la Defensoría del Pueblo, de ONGs que apoyan al gobierno ideológicamente. Han mencionado, por ejemplo, cómo ha crecido el Clan del Golfo de tener presencia en 200 municipios a 392. Por ejemplo, también la inteligencia militar de las fuerzas militares ha señalado cómo ha crecido en cerca de 1000 hombres el Clan del Golfo en términos de tropa, y algunos, como el anterior alto comisionado para la paz, señala que ya no son 4000 como estaban en el 2022, sino que son 14.000 miembros del Clan del Golfo. No hay una cifra, digamos, certera desde el gobierno que señale cuántos miembros hoy componen el Clan del Golfo, pero lo que sí es cierto es que tiene una presencia en cerca de un tercio de los municipios del país. Cerca de 400 municipios tienen presencia del Clan del Golfo, y sobre todo en la costa norte colombiana, presencia en el Urabá, en el Bajo Cauca antioqueño, en el sur de Bolívar, y allí están combatiendo con el ELN o con el Estado Mayor Central, que son dos estructuras que han venido creciendo y que están actualmente en negociaciones con el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el gobierno, las negociaciones le están permitiendo a estos grupos armados organizados crecer y crecer en rentas criminales. Hoy, como pasó con el Tren de Aragua en la frontera colombo-venezolana, hoy la migración es muy importante en las finanzas del Clan del Golfo y es muy importante para el tráfico de drogas, que sigue siendo el componente principal de su actividad delincuencial, de su actividad económica. Hoy están utilizando a nuestros migrantes, cobrándoles, extorsionándolos para pasar a Panamá, y adicionalmente con ellos los están poniendo de escudo para el tráfico de drogas en algunas ocasiones. Sí, porque en esta investigación también se menciona, Gustavo, dos bandas de Panamá, como lo son Sí. la Bagdad y Calor Calor, pero con tentáculos o herederos, como lo ha denominado este reportaje, de Otoniel para ese tráfico de migrantes. ¿Cómo logran captar a estas personas, más que todo con ese poder del Clan del Golfo? Para entender esto, hay que entender un poquito cómo ha evolucionado el crimen en Colombia, y hay buenos reportajes de Inside Crime y de otras ONG también internacionales que señalan, digamos, ese detalle que no están en las cifras oficiales. Ahorita estamos viendo un outsourcing criminal, una venta de marcas criminales con alianzas locales en donde se subcontrata y se hacen alianzas para tareas específicas. ¿Cuáles son esas tareas específicas? Y es ese crimen organizado
no de gran escala que tiene el narcotráfico, sino que tiene otras rentas criminales mucho más pequeñas, pero que, por ejemplo, en el caso de los migrantes han venido aumentando en el porcentaje completo o total de los ingresos. ¿Qué hacen con estructuras delincuenciales como Bagdad o Calor Calor? Es contratarlas, aliarse con ellas para poder controlar todo el tráfico de migrantes que está sucediendo hoy entre Panamá y Colombia por el tapón del Darién. ¿Qué es lo que sucede allí? Ellos ponen toda esa estructura y todo ese control desde el Clan del Golfo, desde Colombia, y también tienen esa relación con otras bandas. Me imagino no serán solo estas, sino muchas otras que están controlando esta zona en el tapón del Darién. Esto no solo sucede allí, sino que sucede también en las ciudades. El Tren de Aragua ha jugado así, así ha penetrado ciudades como Bogotá, donde controla o se hace alianza, hace outsourcing con grupos delincuenciales organizados de la ciudad que cogen su marca y que adicionalmente la venden y empiezan a tratar de tener un mayor control territorial para sus rentas criminales. Bien, Gustavo, porque mira, me llamó la atención parte del reportaje que leo textual, esta parte que anoté, porque es más o menos el trabajo que se realiza. Dice, una vez los migrantes pasan a Centroamérica, el grupo delincuencial de Otoniel cedería a las personas a las pandillas de Bagdad y Calor Calor, que son de Panamá. Posteriormente, para llegar a Norteamérica, son complementados con las labores de las organizaciones mexicanas, tanto el cartel de Sinaloa como el cartel de Jalisco en Nueva Generación. Es decir, que también van paso a paso como van los migrantes en su camino o en su ruta hacia Estados Unidos y que ahora con presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos lo podrían estar esperando allá. Sin duda, y puede haber una articulación con todos esos actores. El cartel Jalisco Nueva Generación ha tenido presencia desde hace varios años en Colombia y tienen una alianza muy fuerte en el Pacífico y en el sur del país, Putumayo y toda la zona ecuatoriana y subiendo hacia el Pacífico para el tráfico de drogas, ¿sí? Y allí también puede haber una alianza con los migrantes y lo ven como una oportunidad también para el tráfico de migrantes, pero al lado la protección de sus rutas del narcotráfico. Estos son dos componentes que hay que tener muy en claro. El negocio de los migrantes hoy, que es inhumano, digamos, que es maltratado por toda la situación que le sucede a Venezuela, pero no solo en Venezuela, sino por la situación económica del mundo, está siendo aprovechado por estos grupos armados organizados y con escala internacional, como usted lo señala, como lo señala el reportaje, donde están los carteles de Sinaloa y los carteles de México también involucrados con el paso fronterizo hacia Estados Unidos y hacia ese poder que está adquiriendo en América Latina el Tren de Agua que viene desde Chile con una influencia a través de la migración, y no porque todos los migrantes hagan parte de eso, sino que los utilizan, ¿sí? Este grupo armado organizado desde Venezuela que traspasa Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pasa a Panamá y llega hasta Estados Unidos en un control de tráfico de personas y de tráfico de estupefacientes. Sí, y también dentro de esos grupos el negocio va bien apuntado a terroristas de Ujú. Al Qaeda, como se ha mencionado, pero que ellos toman otra ruta para llegar también a Panamá, pero únicamente para cortar el tiempo, porque cruzar el tapón del Darién o pasar por la selva, como lo hace todo migrante o cualquier migrante, toma hasta 5 días aproximadamente. Estos, al trasladarlo por otra ruta, le pueden tomar solamente horas para llegar a territorio panameño. Pero también se podrían estar captando algunos grupos indígenas que están cerca del área de Darién para facilitarle el paso a estos migrantes. Sí, o sea, digamos, la situación de la investigación que señala Semana y lo que tenemos en reporte oficial es la utilización de los migrantes y no solo prioritariamente o de manera principal los venezolanos, pero sabemos que están llegando nuevos migrantes y lo sabe, por ejemplo, la gente y el alcalde de Necoclí, que es un municipio fronterizo donde salen las lanchas para llegar a Panamá, municipio colombiano. ¿Qué es lo que sucede allí? Están viendo una gran oportunidad
en este tráfico de personas otros grupos armados organizados del mundo, ¿sí? Por eso hay presuntamente, lo señala la investigación y lo había señalado antes inteligencia militar unos años antes, la presencia de grupos del Medio Oriente como Hamas, como Al Qaeda, que tienen presencia en e influencia en este tráfico de migrantes y que busca llegar a Estados Unidos también. Por eso es una alerta completa para la Secretaría de Estado y la Secretaría de Homeland Security de Estados Unidos, que está revisando que por la vía de los migrantes tiene un punto vulnerable en su defensa y en su territorio. Allí por eso están en una articulación con el gobierno colombiano, trabajando y poniéndole los énfasis a la zona del Tapón de Darién, al Bajo Cauca antioqueño, al Urabá antioqueño y al sur de Córdoba. Sin embargo, esto no ha escalado en la agenda principal del gobierno colombiano y no está como una prioridad, aunque se ha solicitado de manera internacional. Sí, porque muchos colombianos acá en Panamá, Gustavo ha mencionado que hay temas importantes que resolver en Colombia. Uno de ellos es el tema de la seguridad, la presencia de estos grupos criminales organizados y la pelea por los territorios en Colombia, y que ven a un presidente que está desconectado totalmente de esa realidad. Reforzar la seguridad en la frontera, no solamente en los caminos donde ingresan o salen estos migrantes, sino eh, también ampliar un poco más la seguridad en esos territorios. Digamos, esta priorización tiene una justificación. Sin duda, nosotros estamos viviendo en Colombia una agenda de paz, que es la agenda del presidente Petro, y esa agenda de paz no fue acompañada de manera adecuada con una agenda o con una política de seguridad. Para garantizar la paz hay que garantizar la política de seguridad. El presidente Petro le ha disminuido el presupuesto en cerca de un 40% en materia de inversión al Ministerio de Defensa, ha destituido cerca de 80 generales y ahorita están al mando, son tenientes coroneles, coroneles y algunos generales los que están tratando de dar la ofensiva en contra de tres grupos armados organizados que son muy fuertes en Colombia y que han crecido en este gobierno, que son el Clan del Golfo, el ELN y el Estado Mayor Central, que es una disidencia de las FARC. ¿Qué es lo que sucede en este ámbito? La concentración de la prioridad del Estado colombiano hoy está en la tasa de homicidio que ha venido aumentando y sobre todo en el aumento del control territorial de estructuras como el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central en el sur de Colombia, especialmente en este grupo, donde estábamos viendo en estos días cómo Caquetá está siendo controlado de manera mucho más determinada por el Estado Mayor Central, departamentos como Cauca, departamentos como Nariño que están en la frontera con el Ecuador. ¿Qué sucede allí? Nuestra prioridad está en esos territorios donde el Estado está perdiendo su control territorial y donde vemos una alta conflictividad y alto homicidio. ¿Qué sucede en el Tapón del Darién, en el Urabá antioqueño y en toda esta zona que conflige en el Golfo de Urabá? Que no hay una tasa de homicidio muy alta. Hay tanto control territorial que el Clan del Golfo está muy fuerte y muy presente y por eso no genera tanto ruido como lo genera las otras zonas y las otras conflictividades que tenemos en el país. Eso puede explicar un poco por qué el presidente no le está poniendo tanta atención y la fiscalía no le ha puesto tanta prioridad a ello. Adicionalmente, otros problemas, digamos, de la paz que está negociando el presidente Petro con el grupo armado organizado a la guerrilla del ELN. Entonces, por eso uno explicaría cuál es la agenda y cómo está la agenda de prioridad en materia de conflicto y de paz y cómo está trabajando el gobierno. El gobierno está incluido en una agenda en donde no ha podido salir y se la entregó a grupos armados organizados que son los que tienen el control. Iván Mordisco y todo el COSE o el Comando Central del ELN están hoy coordinando esta agenda y lo tienen un poco preso para poder actuar. Más la debilidad del Ministerio de Defensa hoy, pues está haciendo que lugares como el Urabá antioqueño y el Tapón del Darién, pues se sigan a sus anchas bajo el Clan del Golfo. También otra realidad, Gustavo, es que podrían estar involucrados dentro de estas redes criminales o beneficiándose de algún pago, como se deja entrever en ese reportaje, funcionarios de migración de estos países que ya hemos mencionado. Sin duda, y por eso es necesaria la investigación periodística,
de programas como el de ustedes, como la revista Semana, para poder poner esto en la agenda pública y poder hacer que la prioridad también sea el Golfo de Urabá y sea todo este territorio en donde estamos viendo que cerca de 500.000, 600.000 migrantes al año están cruzando. Sí, porque esto siguen la llegada de estos migrantes y al yo escuchar migrantes acá, Gustavo, llegar a Panamá a decir cómo fueron testigos de mujeres que fueron violadas, de niñas que fueron abusadas sexualmente, de personas que si no cumplían o entregaban el dinero, lo asesinaban, no solamente ayudan a ese paso, sino que también le quitan la pertenencia y su dinero. No, es un abuso completo lo que sufren nuestros migrantes. Es un abuso, y no solo los extranjeros, porque también pasan muchos colombianos. Y es un abuso en una zona donde no hay control territorial, donde la presencia del Estado es muy precaria y donde llegan y le roban sus pertenencias y, como usted lo ha señalado, abusan de no solo físicamente, sino sexualmente de las mujeres y de nuestras migrantes. Entonces, es una alerta no solo de Colombia, sino toda América Latina para poder revisar y priorizar la inversión. Mire, hay una solicitud que se le ha hecho a los Estados Unidos que, digamos, es hacia donde va dirigida la mayor flujo migratorio, y es esa comparación que hizo Europa con Turquía y el conflicto sirio. El conflicto sirio tiene cerca de 5 millones de migrantes en Turquía y ha generado un tema migratorio fuerte como parecido a este, con violaciones y con violación a derechos humanos. La inversión y la prioridad de Europa sobre ese conflicto evitó, digamos, que el flujo migratorio iba hacia Europa y evitó principalmente que ellos llegaran a Europa, pero sobre todo que pudieran estar cerca con una buena inversión en temas sociales, en temas de política de empleo, en temas de educación, para que se quedaran en la frontera con Turquía y poder trabajar. Eso es lo que se le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos, y que todos debemos coordinarnos en América Latina para que haya una mejor seguridad y una mejor inversión, para que esta población pueda ser una población económicamente, que es una población económicamente activa, impulse el desarrollo de nuestros países. Solo que la conflictividad, por ejemplo, en el caso de Colombia, es tan alta que es muy difícil de priorizar en estos casos esta situación. Gustavo Niño, viceministro de Defensa y también alcalde de Santa Fe en Colombia, hablando el día de hoy con nosotros cómo estas bandas criminales organizadas se están beneficiando y están aumentando sus finanzas y a través de la trata de personas o la trata de migrantes y que también afectan a ambos países como Colombia y Panamá, que es un tema que quedó pendiente en este gobierno de Panamá, donde el señor Petro dijo que venía, después dijo que no venía y una de las prioridades eran eso, así que con una nueva administración veremos qué pasa en el tapón del Darién, como ustedes también lo denominan, o esta selva de Darién con esta situación de los migrantes y estos grupos delincuenciales. Gracias, Gustavo, por atender esta entrevista esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio, y gracias por la investigación y la priorización que le están dando a este tema, que lo necesitamos.